de sexto, que es flujo de fluidos. ¿Hay alguien que esté tomando flujo de fluidos? Sí. ¿No? Sí. Ok. Bueno, pues lamento decirles que aquí lo van a ver de nuevo, por lo menos una parte. Bueno, pues entonces el primer punto viene siendo la ecuación de continuidad. Déjenme ver, esta es la primera. No, esta es. La ecuación de continuidad es más que nada un balance de masa para un sistema abierto. Lo que estamos considerando aquí, aunque se ve muy estilizado, pues viene siendo una tubería donde vamos a poner nuestros puntos de referencia. En cada uno de ellos vamos a tener ciertas características para el flujo y de la propia tubería. De entrada, lo primero que vemos que el área de flujo, que es AF, es diferente, es más pequeña en el punto 1 que en el punto 2, es decir, hay un cambio de área. U viene siendo el flujo que está pasando, nada más punto 1 y punto 2 son puntos de referencia, y la densidad en el punto 1 y densidad en el punto 2. Cuando tenemos un sistema en estado estable, al hacer un balance de masa, pues vemos que el flujo másico, que viene siendo M con este puntito en el punto 1, es igual al que obtenemos en el punto 2. El flujo másico lo vamos a representar, o más bien lo vamos a definir como masa entre tiempo. Entonces podría ser kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Bueno, tomando esto en cuenta y recordando un poco, ¿se acuerdan que vimos diferentes tipos de perfiles de velocidad? Algunos que son planos, otros presentan un comportamiento parabólico. Y bueno, del flujo con perfil de velocidades plano, lo que decíamos era que la velocidad en cualquier punto de ese fluido, pues era igual. Si nosotros recordamos, pues empezamos a ver un flujo laminar, que era un flujo muy lento, pues veíamos que ese fluido, o lo podíamos representar como un conjunto de naipes, y cada naipe era una lámina molecular. Pues cada una de ellas tiene la misma velocidad y así se mantiene al paso de la tubería. En este caso, cuando tenemos este tipo de flujos, lo que es el flujo másico va a estar definido como la densidad del fluido por la velocidad lineal del flujo por el área del flujo. Haciendo análisis de las unidades, pues vemos que se cumple como flujo másico, masa entre tiempo. ¿Okay? Si nosotros hacemos un balance del punto 1 y del punto 2 con esta definición, pues esto se va a mantener constante en este tipo de flujos con este perfil de velocidades plano. Entonces, definiendo como este producto que sea constante, pues vamos a obtener la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Ok? Si necesitan tiempo para ir adicionando algún comentario, avísenme. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Continúo o doy tiempo? Lo tenemos en la presentación, profesor. Ok, bueno. Ahora, recordemos, tenemos también este otro tipo, perfil de velocidades, que no es plano y que va a depender de en qué punto nos encontremos dentro de la tubería. Si estamos en la parte media de esa tubería, en el centro, pues aquí vamos a tener cierta velocidad, y conforme nos vayamos moviendo hacia las paredes, ya sea hacia un lado o hacia el otro, conforme vaya variando ese radio, pues dependiendo en qué punto nos encontremos, se va a tener una velocidad. Es decir, no es igual tener un punto aquí que tener un punto acá. La velocidad viene siendo diferente. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es definir el producto, bueno, más bien, el balance que hacemos, tanto del punto 1 al punto 2, como la densidad del fluido por la velocidad promedio de ese flujo
por el área de flujo, tanto para el punto de referencia 1 como para el punto de referencia 2. Y lo vamos a considerar también constante. Pero en este caso, pues introducimos una velocidad promedio, ¿ok? Pues porque tenemos variación de velocidades dependiendo del radio que estemos tomando en cuenta. Aquí nada más es una relación, estamos revisando lo que es flujo volumétrico, que representamos con una B mayúscula con un punto, entre área de flujo. Flujo volumétrico vendría siendo, por ejemplo, metros cúbicos sobre segundo, y dividido entre el área de flujo, pues nos daría ya la velocidad promedio, que es la velocidad que vamos a estar ocupando en este punto. Aquí también pues está la definición tal cual de este flujo volumétrico. Déjenme aceptar a alguien. Ok. Bueno. Entonces, para fluidos no compresibles, pues vamos a tener una variación. En este caso, vamos a utilizar nada más para el balance la velocidad promedio por el área. Y para este tipo de fluidos vamos a tener en el balance de forma constante el flujo volumétrico. Flujo volumétrico 1 es igual al flujo volumétrico 2. Y aquí pues hacemos comprobación de las unidades y nos queda como tal el flujo volumétrico con este producto. Entonces, resumiendo, si nosotros tenemos un flujo con un perfil de velocidades plano, la velocidad, que viene siendo una velocidad lineal de flujo, no depende de la posición o de el radio que se tome en cuenta. Y la ecuación de continuidad queda definida de esta forma. Por el contrario, si tenemos un flujo que presenta perfil de velocidades que no sea plano, por ejemplo, parabólico, pues entonces la velocidad va a depender de ese radio. Y en este caso, en vez de una velocidad lineal de flujo, utilizamos una velocidad lineal promedio del fluido. En ambos casos, pues es la ecuación de continuidad la que vamos a estar trabajando. Bueno. Entonces, esa fue la primera ecuación que estamos revisando. Ya estaremos adelante haciendo un ejercicio para ver su aplicación. Ahora lo que vamos a ver es cómo obtener la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli viene siendo la base para el flujo de fluidos, para el transporte o el estudio del transporte del flujo de fluidos. Y bueno, esta ecuación se obtiene realizando un balance global de energía. Y en esta vamos a tener las siguientes consideraciones. Vamos a cuantificar la energía que se pierde tanto por fricción como por deformación. Consideramos que el sistema va a estar en estado estable. Las propiedades físicas del fluido en cualquier punto serán constantes con respecto al tiempo. Recordando, pues tenemos en un sistema abierto entrada de energía de los alrededores y salida de energía de los alrededores. Dentro del sistema puede haber acumulación de energía acumulación de energía. ¿Qué tipos de energía vamos a tener? Pues recordemos, hay energía cinética definida con esta ecuación, energía potencial, que se refiere a la posición que tenga con respecto a un nivel de referencia, y la energía interna basada en este producto. Esto muy seguramente lo vieron en balance de masa, es nada más como un recordatorio. Bueno, si tenemos un sistema cerrado sin flujo, pues vamos, por ejemplo, a un pistón o bien un sistema abierto con flujo. En este caso sería el ejemplo una turbina. En cualquiera de los dos va a haber energías de entrada y de salida. En el cerrado no hay transferencia de masa, pero sí de energía. Entonces, considerando estas energías, vamos a tener por un lado trabajo que se presenta como o lo vamos a definir, ese trabajo como la respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea una diferencia de temperaturas. Y en el caso del calor, pues va a ser la energía que fluye como resultado precisamente de una diferencia de temperaturas entre el sistema y sus alrededores.
Del balance global nosotros vamos a tomar en cuenta que la acumulación de energía dentro del sistema es igual a la transferencia de energía al sistema a través de su frontera menos la transferencia de energía hacia afuera de este, más la generación de energía, si es que hubiera, menos el consumo de energía que pudiera haber. Entonces, en forma general. Este vendría siendo el esquema del sistema que pudiéramos estar examinando, un sistema abierto. Estamos considerando un flujo másico, el volumen, la presión, la densidad, el área de flujo, aquí falta una F. El volumen, bueno, aquí se repite volumen. El calor, el trabajo que se esté generando y lo mismo del otro lado, puntos de referencia de entrada y de salida. Entonces, el balance global de energía lo aplicamos de la siguiente forma. Creo que se mueven aquí los puntos. Bueno, cada punto va por acá, arriba de la E. ¿Okay? Entonces tenemos energía de entrada más energía generada, menos la energía de salida, menos la energía consumida, es igual a la energía acumulada. La energía del sistema total vendría siendo la energía de entrada menos la de salida, que podemos representar como E1 menos E2. En donde, para el sistema de entrada, pues tendríamos que es la energía del sistema más el calor, menos la energía de salida más el trabajo. ¿Okay? Esta energía, en mayúscula E1 y E2, son energías que están asociadas al flujo de masa. Esta energía asociada a la masa está compuesta por las tres energías que les había comentado. Energía interna, cinética y potencial en el punto 1 y en el punto 2 de referencia. Si consideramos análisis de unidades de cada una de ellas, aquí ya es sustituyendo la ecuación correspondiente para energía cinética y potencial, pues veríamos que tenemos joules sobre segundos en cada una de estas. ¿Ok? Bueno, para poder introducir cierta masa al sistema vamos a aplicar una fuerza 1, en una distancia. Es decir, se va a tener que realizar un trabajo. Espérenme, esto se movió. Debe ir. Entonces, definimos trabajo como una fuerza por distancia, pero recordemos que la fuerza es igual a presión por área. Sustituyendo fuerza en esta primera ecuación, tenemos que el trabajo es igual a presión por área por distancia, pero área por distancia viene siendo un volumen. Entonces, el trabajo queda definido como presión por volumen. Ahora, el trabajo lo podemos desglosar en dos tipos de trabajo. WE, que viene siendo un trabajo externo o de eje o de flecha, y WF, que es un trabajo de flujo. El trabajo de eje o de flecha es uno que se genera por el flujo al mover partes móviles en el sistema, por ejemplo, aspas, ¿okay? O un mezclador. WF es el trabajo necesario para que el material fluya desde el punto 1 hasta el punto 2. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta que WF se deben de tomar en cuenta los dos puntos de referencia, quedaría definido como W es igual a WE, trabajo de eje, más el trabajo de flujo en los dos puntos de referencia. Si hacemos el balance y consideramos lo último, pues entonces tenemos, por un lado, toda esta primera parte viene siendo para el punto de referencia 1, energía interna, energía potencial, energía cinética y presión por volumen, más el calor, menos lo que viene en la parte del punto 2 de referencia, ¿ok? Simplemente lo pasamos de este lado todo y también estamos considerando aquí un trabajo de eje y esto es igual a la energía que se tiene en el sistema. Ahora, si nosotros recordamos que
la entalpía se puede definir como la energía interna más el producto de presión por volumen, pues entonces sustituimos esta expresión en esta última expresión, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, nos queda esta última expresión, ¿ok? Ahora, si estamos considerando que el sistema está en estado estable, esto quiere decir, y el sistema es abierto, que el flujo másico en el punto 1 es igual al punto 2 y que además no va a haber acumulación de energía en el sistema. Entonces, si dividimos toda esta expresión entre lo que es la masa y arreglamos los términos, pues vamos a tener esta expresión. Esta expresión se le conoce como ecuación general de balance de energía, de donde vino del balance de un sistema abierto en estado estable, donde la Q y la W minúsculas pues son los términos de calor y de trabajo de eje entre lo que es la masa. Ahora, recordemos que el balance global de energía en este sistema pues va a incluir dos tipos de energía. Por un lado tenemos energía térmica implicados con la energía interna y la entalpía, pero también se encuentra la energía mecánica al considerar la energía potencial y la energía cinética relacionadas con el trabajo. Entonces, bueno, hasta aquí ya logramos esta ecuación de balance general, esta de acá, en términos de energía. Pero para el transporte de fluidos es importante conocer el balance de energía mecánica. Y para ello tomamos entonces esta definición de un cambio de entalpía en función de la temperatura, un cambio de entropía, más el volumen específico con un cambio de presión es igual a calor más el volumen específico con el cambio de presión. Si sustituimos en la ecuación de balance de energía, llegamos a esta última expresión que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Es con la cual vamos a estar trabajando. En el caso de los, en el caso de los líquidos, se acostumbra que la ecuación de Bernoulli pues la dejemos, en este caso, este término, en función de la densidad. Entonces, esto viene siendo lo que cambia. ¿Okay? Entonces, en forma general, esta fue la ecuación a la que llegamos. Aquí está desglosado el punto 1 de referencia. El punto 2 también está pasado del lado derecho. Pero cada uno, aquí lo importante es ver, cada uno de estos términos representa un tipo de energía. Por un lado tenemos G por Z1, viene siendo la energía potencial por unidad de masa en 1. G, recuerden, es aceleración de la gravedad. Z vendría siendo un cambio en la posición con respecto a un nivel de referencia. Luego, el siguiente término viene siendo energía cinética por unidad de masa en el punto 1, B1, ¿ok? Más la energía, este tercer término, es energía de presión por unidad de masa en el punto 1. Presión 1 entre la densidad del fluido más trabajo de eje, aquí sería una WE por unidad de masa, esto es igual, y los mismos términos de energía, pero para el punto de referencia en el punto 2. Si nosotros hacemos el análisis de unidades, digamos, el sistema internacional, las unidades que obtenemos para cada uno de los términos deberán de ser uniformes y deben de ser como kilojoules sobre kilogramo. ¿Hasta aquí vamos bien? Continúo. Bueno. En el caso de los términos de energía potencial y cinética, regularmente están multiplicados por 1 entre Gc, solamente que en el sistema internacional no lo vemos porque el valor de Gc es igual a 1. Entonces, aquí haciendo el análisis para este primer término, pues vemos G, que es aceleración de la gravedad, es masa sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades o la equivalencia de Gc.
1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. Estas definiciones de GC las van a encontrar en su manual. Déjenme abrir el manual. ¿Dónde lo tengo? Y son muy útiles. Bueno, ahí ya tienen la primera parte para el sistema internacional, pero vale la pena revisar. Está en la página. Página 40. ¿Ok? Entonces, es así. En la página 40 es donde van a estar viendo las unidades que se emplean comúnmente con este factor de GC. GC es un factor de conversión entre el sistema americano-inglés y el sistema internacional. Entonces, déjenme ver dónde está. Ok. ¿Sí ya lo vieron ustedes? Página. Sí, profesora. Sí, copiarlo, si no. Anótenlo, por favor. Página 40 del manual de laboratorio. Es donde pueden ver los valores y las unidades relacionadas con este factor GC. ¿Ok? Pero aquí lo importante es también ver, pues me quedan las unidades como joules entre kilogramo. Ahora, todo lo anterior hablamos de energía, pero también es costumbre hablar en términos de carga para lo que es balance de energía mecánica. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues dividiendo y multiplicando cada uno de los términos por GC entre G. Entonces, si hacemos esto, esta expresión, cada uno de estos términos me permite conocer diferentes tipos de cargas. Ya no son términos de energía. Miren, aquí tenemos términos de energía. Cada uno de ellos, bueno, está aquí, acá y acá. Son términos de energía y nos quedan, aquí es joules, por favor corrijan, joules sobre kilogramo. Sin embargo, también es costumbre para energía mecánica dejar cada uno de estos términos en términos de carga. Aquí tenemos una carga estática relacionada a la posición con respecto a un nivel de referencia. Tenemos también, en este caso, bueno, sería carga de velocidad en el punto 1, quedaría como 1 entre 2G, G es la aceleración de la gravedad, y velocidad 1 elevado al cuadrado. Este otro punto viene siendo carga de presión. Entonces tenemos carga estática, carga de velocidad, carga de presión, y tenemos también este producto, GC entre G por W, es la carga de trabajo o carga de la bomba. ¿Ok? Entonces, esta otra expresión también la vamos a estar utilizando. Hay veces que nos piden determinar un tipo de carga, determina la carga de velocidad en el punto 2 del sistema tal. Bueno, pues entonces esta viene siendo la ecuación con la cual vamos a estar trabajando. Y las unidades para este punto, si analizamos cada uno de estos términos, todas quedan en términos de longitud. Entonces, si se pide reportar cargas, las unidades son metro para sistema internacional. Si se pide determinar energía, pues entonces serían en términos de joules sobre kilogramo. ¿Vieron ya la diferencia? ¿Queda claro? Sí. Continúo. Sí. La ecuación anterior, esta, la de energía, la vamos a aplicar ya en sistemas, ya dentro de una tubería. Vamos a comenzar a ver un flujo sin fricción, es decir, con un flujo ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa para este punto? Aquí tenemos un flujo y tenemos varios tubos. Bueno, uno me indica lo que es la carga estática y por el otro la carga de velocidad. Aquí tenemos, en este caso más bien son energías, déjenme ver, no,
Lo estamos manejando como carga. Hz es una carga estática, va con respecto a este punto de referencia, es decir, este es mi nivel de referencia. ¿Okay? Entonces, Hz del punto 1, aquí no aparece, me falta el punto de referencia, pero sería punto 1 aquí y punto 2 en el otro extremo, ustedes adiciónenlo. Entonces tenemos en el punto 1, Hz es igual al punto 2, Hz2. ¿Qué pasa con respecto a la energía potencial? Pues esta se mantiene con respecto a este nivel, el nivel que alcanza en esta primera tubería. Y en este caso, pues tenemos también que es constante. Y lo mismo para la carga de velocidad. H viene siendo la carga total. Por lo tanto, podemos decir que H1 es igual a H2 y que esta es constante. Déjenme ver así. Aquí viene tal. H1, que es la carga total, dada por cada una de estas cargas, es igual en el punto 1 con respecto al punto 2. Y la carga total, pues es constante. Carga total es H1 más H2. ¿Ok? Y bueno, aquí es precisamente lo que les acabo de comentar. Del punto 1 al punto 2 se mantiene constante. Tiene el mismo nivel, no hay ninguna diferencia. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí sería amplificar esta línea, pasarla aquí todo lo largo en forma horizontal, vendría siendo para marcar mi nivel de referencia. Este de abajo sería el nivel de referencia y este es donde está fluyendo, donde se tiene el flujo. ¿Ok? Entonces se mantiene constante en cualquiera de las tres cargas y la carga total, aplicando la ecuación de Bernoulli. ¿Qué pasa cuando tenemos un flujo real donde hay fricción? ¿Qué significa que haya fricción en un sistema? Esto ya lo vieron ustedes en laboratorio para la mesa de flujo laminar y también para la visualización con el sistema de burbujas de hidrógeno. Y también lo vimos en clase cuando definimos los tipos de fricción. ¿Qué implica tener fricción en una tubería? ¿A qué se traduce? A una cierta viscosidad. ¿A qué, perdón? A una viscosidad. No, no tanto eso. ¿Qué implica? ¿Se acuerdan cuando hablamos que había fricción de forma? Si llegaba un fluido y se encontraba con un obstáculo, en la parte donde llegaba a tener contacto estaba la capa límite. Pero una vez que se desprendía, ¿qué se formaba y por qué se mantenía eso? ¿Qué había después de ese obstáculo? La estela. ¿Un flujo turbulento? Exacto. Pero ese flujo turbulento, más bien lo que se veía o la explicación, era la formación de remolinos. ¿Se acuerdan? Y para que se mantuvieran esos remolinos, pues había que invertir energía. Entonces, la fricción de forma se presentaba por una pérdida de energía donde se formaban remolinos y esa energía perdida se utilizaba para mantener la existencia de esos remolinos. ¿Ok? Entonces, en un flujo, en una tubería con un flujo real donde sí hay fricción, pues vamos a tener pérdidas de energía. ¿Cómo creen que sean estas líneas en un sistema con flujo real? Pues no van a ser constantes del punto 1 al punto 2. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. Entonces, en este caso, pues precisamente tenemos esto. Existen pérdidas de energía o de carga. Con respecto a Hz, que viene siendo la de carga estática, tenemos aquí que es constante. Hz1 con respecto a Hz2 viene siendo constante. Con respecto a la velocidad, pues también se mantiene. ¿Dónde están? HV. Aquí está. Aquí, HV1 y HV2 se mantiene constante.
Donde cambia viene siendo la pérdida de presión, ¿ok? En el punto 1, HP1 viene siendo mayor con respecto a HP2. Aquí está HP1, perdón, y HP2. Es con respecto a la primera tubería. ¿Okay? Entonces aquí hay una pérdida de energía. De hecho, también en esta parte la observamos con un cambio en, en esta tubería. Bueno, de conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí lo que es las cargas, la carga total, no se mantiene constante. La carga en el punto 1 de referencia, bueno, con respecto a este esquema, se mantiene mayor con respecto al punto 2. Y nosotros vimos la ecuación de Bernoulli, pues es una igualdad. En ese caso, para que tengamos un tramo de tubería con un flujo real con fricción, para mantener esa igualdad, pues entonces habrá que hacer algo, ¿no? Aquí vuelve a ser lo mismo. Lo que tenemos en el punto 1 con respecto al punto 2, pues este es mayor. Sea ya como cargas o como energía. Y en este caso, para mantener la igualdad, se introduce este término. Este término es circular, ¿no? En sí, pues es la sumatoria. Esa sumatoria F. ¿Qué viene siendo esta? Pues viene siendo la sumatoria de pérdidas de energía por fricción. ¿Qué es lo que puede dar esas pérdidas de energía por fricción? Bueno, pues en primera instancia esas pérdidas con el simple hecho de que un fluido pase por una tubería. Ya con eso es suficiente para que haya pérdidas. Pero también, y en este caso déjenme hacerlo un poco más grande, aquí abajo tenemos lo que implica esta sumatoria de pérdidas de energía. Les decía, la primera, y es la que vamos a estar explorando en fenómenos de transporte, es las pérdidas de fricción por circulación en un tubo recto. Cuando ustedes estén en flujo de fluidos, verán que hay pérdidas de fricción por accesorios que se tengan dentro del sistema, por válvulas, por instrumentos de medición y por entradas o salidas de equipo de proceso. Nosotros nada más vamos a estar explorando lo que ocurre de momento, lo que ocurre con la circulación de cualquier flujo real en un tubo recto. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Déjenme ver qué viene. Ah, ok. Tenemos aquí un primer ejercicio. Por favor, cópienlo. No me acuerdo si se los dejé. Si no, por favor, cópienlo. Va a ser el primer ejercicio para la ecuación de Bernoulli.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Sí, ya. De copiarlo, sí. Ok. Sí, de copiarlo. Eso es a lo que me refiero. Bueno, pues entonces aquí lo que podemos hacer es, primero de cuentas, es tomar en cuenta esa ecuación que vimos, la ecuación de Bernoulli, ya expresada y tomando en cuenta los términos o la sumatoria por pérdidas de energía por fricción. ¿Ok? Déjenme copiarla. Vendría siendo esta de acá. Cópienla, por favor. Ustedes la van a poner en su ejercicio. Esta de acá. Y tengo todo. Entonces, y aquí lo voy a estar explicando. Ustedes copien esta parte de acá, esta de abajo. ¿Ok? A ver. A ver. Lo voy a poner en la siguiente. Ok. Listo. Ok. Es importante que siempre pongan la ecuación completa y se vaya analizando qué pasa en cada uno de los términos. Bueno, el primer punto nos indica un cambio en la posición. Es decir, si nuestra tubería parte de una altura o una posición 1 y resulta que la tubería tiene una elevación o por el contrario baja sobre el nivel o del nivel que estamos tomando de referencia, pues entonces habría un cambio del punto 1 al punto 2. En este caso tenemos una tubería recta. ¿Cómo sería Z1 con respecto a Z2? ¿Hay algún cambio? No. No. Por lo tanto, ese término se va. Pero esta explicación ustedes la tienen que dejar ahí puesta de por qué se está yendo este término o estos dos términos. Se va porque no hay un cambio en la altura o en el nivel de referencia en la tubería. Este se mantiene constante. ¿Ok? Váyanlo incluyendo eso. Ahora, el siguiente término tiene que ver con la velocidad. ¿De qué manera puede cambiar la velocidad del punto 1 al punto 2 en una tubería? Sí cambia el diámetro, ¿no? De la salida Exacto. o de la entrada. En este caso, ¿cómo es el diámetro de nuestro sistema? Constante. Constante. Por lo tanto, este término, pues también se va. Como el diámetro es constante, la velocidad en el punto 1 es igual a la del punto 2. Y entonces nos queda este término. O sea, nos queda la diferencia de presiones más la sumatoria de pérdidas por fricción. Esto lo podemos dejar como delta P entre densidad más la sumatoria de F es igual a 0. Esto es lo que nos quedaría después de hacer el análisis con nuestra fórmula. ¿Ok?
¿qué nos están pidiendo calcular? Pues viene siendo sumatoria de F. Así que si despejamos, pues nos quedaría como sumatoria de F es igual a menos S. Y bueno, pues entonces, ¿qué sería delta P? Pues las diferencias de las presiones que tenemos y la densidad viene siendo la de... es agua. Bueno, hay un punto importante. Cuando no tengamos la temperatura del sistema y que me hayan preguntado, ¿hay alguna temperatura? No, no se me olvidó poner temperatura. Se tiene por costumbre utilizar, bueno, siendo el agua, una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y para la viscosidad, si es que se requiere, sería de 1 centipoise. ¿Ok? Entonces, en este caso, la densidad que nosotros estaríamos ocupando sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos poniéndolo acá. Entonces, nos queda aquí. Delta P, ¿qué vendría siendo aquí? ¿Qué datos tenemos? 6.25 atmósferas. Ok. 6.25 menos 4.86. Aquí nos quedarían atmósferas. Luego lo estamos dividiendo entre la densidad, pues yo les comentaba, tomaremos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como estamos esperando unidades de kilogramos, aquí sería conveniente pasar lo que son atmósferas a pascales para tener por ahí esas unidades, ¿ok? Entonces podemos hacer una atmósfera, quedaría acá, una atmósfera es igual en pascales a 325 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues ya tenemos, ahorita ustedes me dan el resultado, las unidades en, bueno, ahorita me dicen qué unidades tiene. Sí. Estoy tomando la presión del punto 2, que es mayor, menos la presión del punto 1. Finalmente, lo que te representa este signo, pues es una pérdida, ¿ok? Y se representa siempre de esta manera, menos delta P entre densidad. De nada. Mencho, pero no el 6.25 es el punto 1, o no importa. Es mi punto, a ver, en el punto 1 es 6.25 y metros más adelante este sería el punto 2. A mí me da un valor de 0.0140. 0.0140, ¿así? Ajá. ¿En serio? Me Pero da tienes aquí 101.325. Ajá, sí, pues un punto, espera. 140.84. Me da ver. lo mismo. 140.84. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, eso sí. Es que no podía ser muy chiquito por este número. Es que la coma la puse como punto. Ah, ok, bueno, está bien. Y nos quedaría como kilojoules sobre
kilogramo. ¿Ok? Profesora, ¿Qué pasó? ¿dónde sacó el 1101,325 newtons? Esa es conversión. Lo que estoy haciendo es convertir las atmósferas a pascales, newton sobre metro cuadrado, para poder sacar las unidades que yo necesito, que representan las pérdidas por energía. Muchas gracias. De nada. Y viene este valor pues en el manual. Entonces tenemos que por cada kilogramo de agua que pasa por ese tramo de tubería, se pierde 140.84 kilojoules. Sí, profe. Entonces no da negativo, ¿verdad? No. En sí este valor no se ve negativo, pero tú pones que es menos delta P entre densidad, ¿ok? De hecho, por tu análisis de unidades, eso es lo que te queda, ¿ok? Ya vi por qué la diferencia que tenían. Ok. P subíndice 2, o la presión en el punto 2 vendría siendo 486. Si nosotros hicimos el despeje como un delta P, es lo que queda como P en el punto 2, presión en el punto 2 menos presión en el punto 1. Por eso la diferencia que preguntaban, ¿verdad? Pero finalmente lo que nos representa es la pérdida que se tiene y por eso pues se representa como menos delta P entre densidad. ¿Todos llegaron al mismo resultado muy similar? Sí. Sí. Ok. Sí. Déjenme ver qué sigue. Bueno, sobre esta. Creo que terminamos muy rápido. Pero estoy viendo que me falta. Me comí por ahí un ejercicio. Creo que sí. Ok, déjenme ahí. Déjenme arreglarlo. Espérenme un momento. ¿Se ve la presentación? Me comí un ejercicio, ¿ok? Este viene siendo para aplicar la ecuación de continuidad. Por favor, cópienlo. Yo lo había puesto y al menos no lo vi aquí en mi presentación. Copien también el esquema, por favor. Los dejo unos 3 minutos, 4, en lo que hacen esta copia, en lo que copian el ejercicio y su esquema. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya, profe, solo que Sí, profesora. en el esquema tiene metros. ¿Cómo? En el esquema el diámetro los tiene en milímetros y en unidad los tiene en metros. A ver, déjenme checar mi ejercicio. Es 0.3 milímetros, velocidad 2.4. 0.5 metros. ¿Cómo está aquí? 0.5 metros. Un 0.6. Aquí está esto. A ver, y aquí es 0.2. Déjenme revisarlo. Aquí es 0.6 metros cúbicos sobre segundo. Esta no es una velocidad, debe de ser un flujo volumétrico. ¿Ese sí está bien? Ah, sí, es este. Y luego, déjenme ver, 0.6, es 0.5 metros aquí, como está acá. ¿Qué otro está diferente? Déjenme cambiarlo aquí. En todos los diámetros tienen milímetros en el esquema. Ok, pues úsenlos como metros. Debe ser. Metros. Y este es 0.6 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Aquí es recomendable, bueno, no solamente en este punto, hacer como un cuadro para poner todos los datos. ¿Ok? Vamos a poner 3 puntos. ¿Ok? Tenemos... punto 1, punto 2, punto 3. Ok, punto 5 de diámetro. Aquí vamos a poner diámetro. Espérenme que de nuevo está dando lata mi computadora. Ustedes vayan llenando, por favor, si es que no puedo completarlo. Si moviendo mi computadora me desconecto y se apaga todo, me esperan, ¿ok? Sí, profesora. Metros. Flujo volumétrico es B con puntito, ¿ok? Las unidades son metro cúbico sobre segundo. Aquí tenemos que 0.6 y la velocidad del tubo es metros aquí. Y esta viene siendo la velocidad lineal, que son metros sobre segundo. Punto 4.
pues esto es lo que tenemos para completar para este ejercicio. ¿Ok? De primera instancia, nosotros debemos de poner, bueno, aquí uno de los puntos porque creo el ejercicio no lo dice, pero podemos considerar que tenemos el flujo es incompresible, así que las densidades pues vienen siendo las mismas en los 3 puntos, ¿ok? Esto entonces, ¿qué nos indica? Por lo mismo, pues tenemos también que el flujo volumétrico en el punto 1, ¿a qué va a ser igual? A la suma del flujo volumétrico del 2 y del 3. De lo que vimos cuando estamos trabajando con flujos incompresibles, ¿cómo viene siendo la variación del flujo volumétrico? A ver, chequen lo que vimos hace rato. Son iguales, ¿no? Son iguales, exactamente. Pero en este caso, el flujo volumétrico en el punto 1 es una sola entrada. Sí, tiene su compañero razón. En este caso, tenemos el flujo volumétrico, se va a dividir. Vamos a checar que sea esto. ¿Ok? ¿Sí? Nada más, por favor, adiciónenle el puntito. Para que no se confundan, es flujo volumétrico lo que estamos trabajando. Cuando nosotros vimos o hablé del flujo volumétrico en un fluido incompresible, decía B1 es igual a B2, porque solo teníamos una tubería, ¿ok? Pero en este caso, tenemos una tubería que se divide en el otro extremo en 2 ramales. Por lo tanto, pues debemos de considerar precisamente la salida en los 2 ramales. ¿Ok? Y luego de aquí, ¿qué podemos obtener? ¿Cómo definimos el flujo volumétrico 1? ¿Cómo queda definido? Flujo volumétrico 1, ¿a qué es igual? A la suma de los dos flujos. No, estoy definiendo nada más flujo volumétrico 1. ¿A nuestra velocidad promedio por el área? Ajá, velocidad en el punto 1 por el área de flujo en el punto 1. Entonces, ¿de aquí qué conocemos? Pues conocemos el flujo volumétrico en el punto 1. Conocemos el área en el punto 1. Aquí faltaría una columna con área de flujo, metros cuadrados. ¿Ok? Pues entonces tenemos el diámetro, podemos calcular este punto. ¿Ok? Entonces, en el punto 1, déjenme ver dónde está área 1. ¿Cuánto da el área 1? ¿Ya alguien la tiene? Me dio 0.19. Ajá, 64, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces,
Entonces ya tenemos aquí el área. ¿Y para qué quiero el área? Pues si tengo el flujo volumétrico, podemos obtener la velocidad. Es decir, de aquí, la velocidad en el punto 1, la voy a dejar con minúscula. Va a ser igual a ¿qué? Al flujo volumétrico, que es con mayúscula, entre el área de flujo 1. Déjenme poner el puntito para que no se pierda. Esta definición está aquí. Y está aquí. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la velocidad. Bueno, vamos a despejar de aquí velocidad. Despejando V. A ver, esperen. Ah, no, sí, ya está despejada. Perdón. Es 0.6 entre 19 el área. Nos queda ¿están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. A mí me dio 3.055. Sí, es lo mismo. 3.055. Nada más que le puse otro 0 para manejar 4 decimales. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos ir haciendo? Sacamos el área del flujo 2 y ya también podemos sacar su flujo volumétrico. Ok, exacto. Entonces, a ver, de aquí, el área de flujo en el punto 2. $0.070. 0.707, ¿no? Ujú. Redondeando. Ok, entonces ya podemos sacar el flujo volumétrico del punto. ¿Sí? Aquí se lo voy a poner, miren, para que no se nos olvide que este es un flujo, bueno, están las unidades, ¿no? Pero no está por demás. ¿Todos van bien? ¿Nadie tiene dudas? Creo que no, profesora. Ok. Entonces ahorita fíjense, en el punto 2 ya podemos conocer el flujo volumétrico. ¿Ok? ¿Alguien ya tiene ese dato?
Me salió 0.1696. 696. Gracias. Veamos los demás. Sí, me sale lo mismo. Sí, también. Sí, también. Sí, Ok. Bueno, pues ahora sí, si ya tenemos flujo volumétrico en el punto 1 y flujo volumétrico en el punto 2, tenemos esta primera expresión, la de aquí arriba. ¿Ok? Flujo volumétrico en el punto 1 es igual al flujo en el punto 2 y flujo en el punto 3. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el flujo volumétrico del punto 3. Háganlo, por favor, y ahorita me dan el dato. Me dio 0.4303. Ok, gracias. En la velocidad 3 me da 13.7070, pero no sé a los demás cuánto les ¿Cuánto? dé. 13.7070. Dividí 0.4303 entre 0.0314. Sí, es flujo volumétrico entre el área, ¿no? Ajá. Sí, es correcto. Sí, tengo lo mismo. Ok. Pues aquí es lo que podemos ver, el efecto de un cambio en el diámetro, simplemente con punto 2, qué velocidad se puede alcanzar. ¿Ok? ¿Todos ya terminaron de este ejercicio? Ya, profesora. Ok. Ya. Bueno. Ya. Pues esto fue simple aplicación de la ecuación de continuidad. Es nada más una revisión muy rápida de cómo lo podemos trabajar. Muchas veces otros ejercicios que son un poco más complejos conllevan a tener que aplicar también la ecuación de continuidad y para eso se revisó este punto. También es conveniente ir haciendo tablas siempre que estemos
trabajando o tomando referencia de 2 puntos, pues es bueno ir 2 o 3 puntos, es bueno estar teniendo este tipo de orden, ¿ok? Bueno, pues entonces continuamos. ¿Qué tiene su presentación? Lo que le subí después. Déjame checar. ¿Hasta aquí nos quedamos? ¿O tiene algo más? ¿Tiene la ecuación de Hagen-Poiseuille? Tiene hasta la que nos enseñó ahorita, la anterior. Ok. La de las pérdidas de energía. Ok, bueno. Pues entonces, fíjense, vamos a comenzar a trabajar con esta ecuación. ¿Por qué vamos a obtener esta ecuación de Hagen-Poiseuille? Acabamos de ver que tenemos, con el simple hecho de que un fluido pase a través de una tubería, va a haber pérdidas por fricción en un tramo recto. Eso es lo que vamos a estar tomando en cuenta. Bueno, pues para poder encontrar esas pérdidas de energía, vamos a estar explorando lo que es la ecuación de Hagen-Poiseuille. En este caso, esta ecuación, la primera parte o la obtención para esta ecuación, nos va a servir también para un cálculo en la caída de presión o también para encontrar la viscosidad de un fluido bajo ciertas condiciones en el sistema. ¿Ok? Esta ecuación se obtiene tomando en cuenta una tubería, que es este anillo gris. Es una tubería de sección transversal o la sección transversal de una tubería donde se tiene un radio completo de esa tubería del centro hasta el diámetro interno, o la parte interna es radio mayúscula, pero también vamos a tomar en cuenta lo que es una sección, un anillo en esta tubería, ¿ok? El radio que se tiene a ese anillo viene siendo una R minúscula, y lo que vamos a aplicar es un análisis a esta parte diferencial, a este anillo. ¿Okay? El flujo volumétrico, bueno, ya vimos que es el área de flujo por velocidad, lo vamos a tomar en cuenta también para este anillo que estamos considerando. Les voy a subir la deducción de esta ecuación, no la vamos a ver aquí, vamos a ver rápidamente su aplicación. Y en este caso, la ecuación que me permite, esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille, es para obtener esta caída de presión, menos delta P, o bien obtener la velocidad de un sistema o la viscosidad de algún fluido. Es para lo que me va a servir en un momento dado, ¿ok? ¿Cómo puedo traducir si yo utilizo esta ecuación para conocer lo que es pérdidas por fricción? También algo muy importante. Esta ecuación de Hagen-Poiseuille solo se aplica, y déjenme ponerlo, es una condición, solamente para flujo laminar. Hay algo muy importante. Cuando estamos trabajando en tuberías de sección circular, ¿cuál viene siendo el número de Reynolds crítico? ¿Qué es un número de Reynolds crítico? Es aquel que nos indica dónde se rompe el patrón laminar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, 1200, ¿no? Sería 2100. Recuerden que el número de Reynolds crítico depende de la geometría del sistema. Para una tubería es 2100, es el número crítico. Para una placa plana es 5 por 10 a la 5. Ese dato es exclusivo de una placa plana. Entonces, bueno, también eso ténganlo en mente, porque estuve viendo por ahí algunos ejercicios de los que contestaron en el examen y tomaron en cuenta el 5 por 10 a la 5 para una tubería. Entonces eso es incorrecto. Ese valor es para una placa plana. ¿Ok? Por favor, grábenselo, pónganse ahí una nota en grande para que no lo tomen, no se confundan. Bueno, pues Profesora, el caso es que... ¿me ¿sí? podría repetir el número de Reynolds para una tubería?
Sí, Reynolds crítico 2100. Ese es el punto donde se pierde patrón laminar y comienza el de transición. Gracias. Si mal no recuerdo, en la primera presentación de cuando vimos cantidad de movimiento, me parece, o una después de eso, viene un recuadro con números de Reynolds crítico. Por favor, revísenla, cópienla en su cuaderno. Normalmente trabajamos con tuberías de sección circular, con placas planas, a veces con esferas, para que tomen en cuenta esos datos y no se confundan. Bueno, entonces, esta ecuación me permite conocer pérdidas de fricción o caídas de presión para flujos, sistemas para flujo laminar. Si yo tengo un flujo turbulento, no puedo aplicar la ecuación de Harden-Poiseuille. Ya vamos a ver qué otras opciones tenemos para ello. ¿Ok? Bueno, si yo quiero transformar esta caída de presión a una pérdida de energía por fricción, pues simplemente esto lo divido entre la densidad del fluido. Y me quedaría menos delta P entre densidad. Eso es mi pérdida por energías de fricción, pérdidas de energía por fricción. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? También el esquema, profe. Sí. Después le subo lo que es la deducción de esta ecuación. Profesor, una pregunta. ¿En la ecuación la L estaría representando la longitud o qué significa la L en la La ecuación? longitud de la tubería. ¿Y la V es el flujo volumétrico o la velocidad? No, es la velocidad. Ok, gracias. Ahorita lo vemos con un ejercicio. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Me avisan. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya, profesora. Sí, ya, profe. Ok.
Entonces voy a poner el ejercicio. Por favor, cópienlo. ¿Ya terminaron de copiarlo? Ya, profesora. Ok. Bueno, pues entonces vamos a pasar la fórmula para acá. Esta fórmula, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cómo lo podemos aplicar? Nos están pidiendo que ¿qué nos piden? La viscosidad. La viscosidad. Ok. Luego entonces de aquí podemos nosotros obtener la viscosidad. ¿Qué datos necesitamos? ¿Tenemos el delta P? Sí. ¿Tenemos la longitud? Sí, son los 1.75 metros, ¿no? Ok. ¿Tenemos la velocidad? Sí. Ok. Veamos. Entonces, los datos con los que contamos vienen siendo. Tenemos presión en el punto 1 de 1.68 atmósferas. Presión en el punto 2 de 1.12 atmósferas.
tenemos una longitud de 1.75 metros. Tenemos una V, la velocidad, déjenme ponerla con minúscula. ¿De cuánto es la velocidad? ¿La tenemos? No. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un flujo volumétrico que es igual a 0.185 litros sobre minuto. Y tenemos también densidad. Ok. Entonces, de entrada, no tenemos la velocidad, habría que hacer algo al respecto. Tenemos también, este fue un primer punto, tenemos el diámetro interno de la tubería, ok, 0.8 centímetros. Entonces, hay que pasar todas las unidades, hay que igualarlas, centímetros a metros, litros a metros cúbicos. ¿Sí? ¿Ya lo están haciendo? Sí. Sí. ¿Vamos bien? ¿No tienen dudas? Creo que hasta el momento no. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, estos son mis datos. Por otro lado, yo tengo que calcular el área. Que viene siendo... bueno, hace falta cambiarlo. 0.8 centímetros. ¿Eso lo dejamos en metros cúbicos sobre minuto o sobre segundo? Sobre segundo. Okay. Profesora, ¿la velocidad va metros sobre segundo o metros cúbicos sobre segundo o...? La velocidad. No, el flujo volumétrico metros. Exacto. No, el flujo volumétrico, perdón. ¿El metros cúbicos sobre segundo o metros cúbicos sobre minuto? Sobre segundo. Ok. Entonces, a ver, flujo volumétrico, bueno, falta poner eso también. Flujo volumétrico.
¿Coincidimos con los valores? Sí, profe. Ok, Sí. entonces, bueno. Para que nos queden las unidades, estas presiones, hay que pasarlas a pascales, ¿ok? Ok, profesora.
¿Cómo van? ¿Coincide el valor? ¿Y las unidades? ¿Son correctas para viscosidad? Sí, profesora. Ok. Sí, también tengo el mismo resultado. Sí. Ok. Sí, yo también. Muy bueno. Pues a ver, ¿cuál era la condición para poder utilizar esta fórmula? Que solo aplica para flujo laminar. Entonces hay que checar que sea para flujo laminar. Por favor, háganlo.
¿De cuánto les da el número de Reynolds? A mí me dio un número muy pequeño, así que no sé si está ¿Qué tan bien. pequeño? ¿Con un 0 punto? 0.4051. A mí Ajá. también. Ok. Sí, igual. Por lo tanto, ¿qué régimen es? ¿O qué flujo es? Laminar. Ok. Bueno, pues entonces ya tenemos este ejercicio corroborado, la aplicación de la ecuación de Hagen-Poiseuille. Miren, les comento lo siguiente. Esta ecuación les comentaba es para flujo laminar. Sin embargo, si dividimos o modificamos esta ecuación dividiéndola entre el número de Reynolds, pues entonces encontramos una ecuación que nos va a servir también para flujo turbulento, ¿ok? Ya se las estaré enviando posteriormente, pero para que sepan, la ecuación de Hagen-Poiseuille modificada ya la podemos aplicar para flujo turbulento de transición. Bueno, entonces, para ver un poquito más el panorama de qué nos falta por revisar, la ecuación de Hagen-Poiseuille nos permite encontrar o incluso modificada el factor de fricción para flujo laminar. Pero también, si nosotros tenemos flujo turbulento, tenemos dos formas de hallar el factor de fricción. Este factor de fricción, bueno, más bien, ¿por qué necesito un factor de fricción? Este concepto no lo hemos visto. Déjenme poner entonces la siguiente expresión. Ya viene siendo, necesito ponérselas para que me entiendan. Esto va a ser modificación de la ecuación de Hagen-Poiseuille y el factor de fricción. ¿Ok? Déjenme hacerlo en grande. Ok. Bueno, pues entonces, este factor viene siendo, o queda, déjenme poner la ecuación. Estoy poniendo la ecuación, ¿ok? Entonces, menos. Ok, ya tengo. Entonces, dividiendo lo que es esa ecuación de Hagen-Poiseuille entre el número de Reynolds, llegamos a esta expresión. Esta es la expresión que vamos a utilizar para encontrar las pérdidas por fricción y aparece el término de coeficiente de fricción. ¿Ok? Entonces, esto es para sistema internacional. Y se obtuvo de dividir la ecuación de Hagen-Poiseuille entre el número de Reynolds. ¿Ok? Y haciendo cierto reacomodo también.
Y déjenme anotar el que es para sistema inglés. Bueno, estas dos expresiones entonces me permiten, por un lado, encontrar las pérdidas por fricción, incluso solamente la caída de presión de un sistema que tenga flujo laminar o flujo turbulento, cualquiera de las dos. ¿Ok? Pero en esta ecuación aparece lo que es